Buenos días, hermanos. Ya tenemos algunos anuncios que quisiéramos resaltar. En primer lugar, este sábado es la sociedad masculina aquí en la iglesia a las 8 de la mañana. Y por favor, no se olviden de este tiempo importante, hombres. Vamos a reunirnos a las 8, comer el desayuno juntos y después vamos a tener nuestro estudio bíblico. La sociedad femenina es el siguiente sábado y después el miércoles ya 31, me parece que es verdad. Es jueves 31 de octubre, es la fiesta de cosecha. Todavía tenemos aquí para firmar, para hacer algunas de las actividades, y también necesitamos comida y los dulces para los chicos. Es muy importante, vamos a recordar de esa necesidad también. Hoy, después de la clase de la escuela dominical, tenemos la Santa Cena. Por favor, vengan otra vez para celebrar la Santa Cena juntos con nosotros. Y no olviden, por favor, de la limpieza, que es el 2 de noviembre. Ahora tenemos una visita que está con nosotros. Ricardo, por favor, póngase de pie. Quisiéramos darte la bienvenida aquí a la Iglesia Bautista Bíblica y esperamos que es solamente la primera de muchas oportunidades que estás con nosotros. Amén. Gracias por se puede quedar así. Muy bien, con esto vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo.
Muchas gracias por esta. Cuando estaba en Acumal, había Fermín hijo, que estaba también. Y Fermín hijo está con el problema que su señora le dejó y volvió a San Juanito. Y Fermín quiere ir para encontrarse con ella otra vez. Gracias. Discúlpenme con el humo y soy asmático. Estoy teniendo problemas en respirar esta mañana y yo no traje mi cosa para aliviar el problema. Así que estoy sufriendo bastante y después del culto ojalá que pueda solucionar esto, pero ahora mismo no puedo volver a mi casa para traer mi cosa para aliviar los síntomas. No, that's fine. It would be too late by the time you got here. Gracias. Así que si no me desmayo, está bien. Si me desmayo, por favor, llévame al lado y llame a otro a terminar el mensaje.
Muy bien. Como dije, um, este era un problema que él debe solucionar y ella aún está llamando todos los días, está asistiendo a la iglesia ahí en San Juanito, gracias a Dios. Y todos los parientes de él, más los parientes de ella, le están hablando. Pero ahora Fermín no tiene bastante dinero para pagar el pasaje, para ir y ver qué se pueden hacer. Ella misma dice que quiere arreglarse con él. Y así que yo le prometí que hoy en la tarde vamos a tomar una ofrenda para ayudarle con el pasaje. Así que podemos hacerle llegar esta ofrenda enseguida, poniendo en la cuenta de su papá, el hermano Pastor Fermín, y lo vamos a hacer. Así que esta tarde vamos a tomar una ofrenda de amor para Fermín hijo, que va a ser para su pasaje. Él necesita más o menos $150 para pagar por los boletos de ida y venida de San Juanito hasta Bacalar, donde él vive. Hechos, el capítulo 11. En Hechos 11 tenemos algunas cosas por la primera vez. La primera disputa en la iglesia que fue decidida por autoridad apostólica. La primera mención de la predicación del Evangelio en Antioquía. La primera oportunidad donde los discípulos fueron llamados cristianos era en capítulo 11. La primera vez que una ofrenda fue levantada en una iglesia para ayudar a otra iglesia en otro país aún. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí para estudiar tu palabra. Te ruego que capítulo 11 sea de gran bendición en cada vida aquí presente, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La primera parte de capítulo 11 trata con la reacción de la iglesia en Jerusalén al oír de la predicación del Evangelio a los gentiles. Allí vamos a comenzar. Lucas, el capítulo 15, versículo 1 hasta 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y en Lucas 15, lo que estoy leyendo es el trasfondo de lo que ocurrió. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una,
de ellos no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La misma actitud de los fariseos de Lucas 15 es lo que prevaleció en la iglesia en Jerusalén, que era por mayoría fariseos, que habían sido salvos, sí, pero todavía eran fariseos en su entendimiento de la palabra de Dios. Yo les digo, habiendo yo sido también fariseo, yo recuerdo cuando un pastor bautista me acusó de ser fariseo y lo hizo en una carta pública que escribió, que fue visto por todo el mundo y aún enviado a mi papá, quien era fariseo. Y mi papá dijo: bienvenido otra vez. Cuando él leyó esa carta, me escribió y me dijo: bienvenido, Miguel, otra vez. Bueno, yo soy fariseo en algunos sentidos. Yo creo en la existencia del Espíritu Santo. Yo creo en la resurrección, cosas que los fariseos creyeron también. Pero no soy fariseo en el sentido de pensar que uno puede ser más justo por guardar la ley. Al contrario, yo creo que la justicia de Dios es por fe en Jesucristo, y esto es accesible no solamente a los judíos, sino a los gentiles, y si hay marcianos también para ellos, ¿ok? Aunque yo no creo en marcianos. Cuando esta noticia llegó a Jerusalén, la iglesia en Jerusalén era mayormente fariseo. Así que dice otra vez, volviendo a Hechos 11, en versículos 1 a 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, piensa cómo me hubieran criticado los fariseos que eran creyentes cuando yo entré con caníbales desnudos, hermanos. No eran solamente gentiles, sino entré con lo que ellos llaman salvajes, ¿ok? Hombres que eran caníbales, y con el motivo de predicarles el evangelio. No entré para ser un antropólogo, sino para ser un misionero con ellos. Ellos estaban criticando una cosa que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento. Cuando Salomón edificó el templo, él dijo: este templo será a casa de oración para todos los pueblos, ¿ok? Y hasta hoy tenemos que reconocer que desde el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel a ser un pueblo
um, que llevaba el evangelio a todo el mundo. Lo que ellos están objecionando eran las prohibiciones de la ley de juntarse con los incrédulos, ¿ok? En el sentido de ir a adorar con ellos. Esto Salomón hizo también, um, y aún le contaminó la idolatría de las mujeres con quien él se había casado, porque se casó con muchas mujeres y muchas de ellas eran no creyentes, no judías, sino idólatras. Este era el problema. Y Dios prohibió esa clase de juntarse. No, por ejemplo, de ir a la casa de un incrédulo para hablarle del evangelio. Este era su trabajo como una nación de sacerdotes. Tenían que llevar el evangelio a los incrédulos. Pero ellos toman la separación como algo que no se puede ni tener amigos que son incrédulos. ¿Cómo vamos a ganar a nuestros amigos al Señor si no tenemos ningún amigo que es incrédulo? Se supone que tenemos que tener amigos que son incrédulos. Ahora, hermanos, Pedro contestó la acusación usando autoridad apostólica. Y quiero que entiendan, cuando nosotros hablamos como bautistas de que la Biblia es nuestra única autoridad en todo asunto de que habla y a todo a que se dirige, estamos diciendo que autoridad apostólica todavía es nuestra autoridad, lo que los apóstoles escribieron. Así que en capítulo 11, versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, él comienza desde el principio. Y él habla de un éxtasis, no de la droga que se llama éxtasis, sino de haber visto una visión. 3 veces en una visión oyó un mandato y fue reprendido por Dios. Versículo 5 a 10. Estaba yo en la ciudad de Jope. Hoy se llama Tel Aviv Jaffa en hebreo. Así que él estaba allí orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. No ha pasado mis labios estas clases de cosas, ¿ok? Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Cuando yo entré con los Guayaquí, o mejor dicho, quizá los Guayaquí salieron a encontrarse conmigo. En los primeros días no sabía cómo decir ahaneri. ¿Qué significa ahaneri? No. No sabía cómo decir gracias porque no existe hasta hoy esta palabra en Guayaquí. Lo han tomado de español. Muchos en realidad, por lo que sepa yo, ningún idioma de indígenas tiene la palabra gracias. Y nos enseñaron en mis clases de lingüística que es así, que ni siquiera hay que buscar, pero yo busqué igual. Yo recuerdo una vieja un día, yo le decía, agradecerte indeve, te agradezco mucho. Y ella me dijo, en el idioma puro, no se dice agradecerte indeve, esto robamos del castellano. Y yo sabía. Y ella me dijo, te voy a enseñar cómo se dice esto puramente. Le dije, oh, qué bien. Entonces hay una palabra. Y ella me dijo, graciamente. Y yo me reí por adentro porque gracias es también castellano. Graciamente significa solamente gracias. ¿Ok? Y hasta hoy me hace reír. Ya él dice, jamás yo he comido. Yo recuerdo en la universidad, nos sirvieron un día lo que yo pensé que era pescado. Y era cangrejo del mar. Y yo tomé, por primera vez en mi vida, comí algo así tan feo. Y casi vomité en la mesa. Y yo enseguida dije a todos los muchachos ahí en la mesa, no lo comen. Es pescado podrido. Y el muchacho a mi lado me dijo, este no es pescado, es cangrejo del mar. Y le dije, no me gusta, tiene mal sabor. Bueno, dame a mí, me dijo, porque a mí me gusta. Yo le pasé todo. No, cuando mi señora antes, ahora se convirtió por fin, comía langosta del mar. Yo le decía, ok, por amor nomás no te divorcio, ok, porque aún el olor de esto en la mesa me era terrible. Y ahora se convirtió, ya no come más. Aunque le ofrezco, no quiere comer más. Ya ahora es salva. Hermanos, si tú ves algo, una de las primeras cosas que los indios Guayaquí me ofrecieron era lombrices. ¿Y has comido alguna vez? ¿No? Yo estaba sentado en la mesa con unas misioneras que crecieron en una tribu en Colombia que también comieron y me dijeron, oh, este es como dulce. ¿Cuánto nos
no podemos esperar volver a Colombia para comer otra vez lombrices. Y yo dije, yo comí, pero no me era exactamente como dulce. Cuando me ofrecieron, yo no sabía cómo decir gracias, no quiero. Okay, no gracias. Así que comí. Y hasta hoy me parece que están tratando de salir. ¿Ok? Ya terrible es. Pero Pedro ve esta clase de cosa que para él no era nada de comida. La primera vez que comí caballo, yo dije, he comido antes, ¿ok? Pero no sabía, yo pensé que era vaca. Pero tiene un sabor diferente. Hermanos, ya tenemos que ver las cosas como Pedro aquí estaba viendo. Él vio esto 3 veces, versículo 11. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Después de ver esto 3 veces, llegan 3 hombres. Así que esta visión era para los 3 hombres que estaban llegando. Y él aquí da la interpretación. Entonces, yo vi esta visión 3 veces, era para 3 hombres que venían. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón. Ahora, 6 hermanos judíos que eran fariseos antes de ser salvos. Fueron con Pedro, hay 7 en total. Ahora, y Pedro obedeció. Dice Hechos 11, versículos 13 a 14, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio, que estaba orando, y estaba orando pidiendo a Dios, y la Biblia dice en capítulo 10, lo que leímos hace 2 semanas, que envíe a Jope para saber cómo ser salvo. El ángel seguramente sabía el mensaje de la salvación, pero el ángel no te va a decir cómo ser salvo, porque Dios encargó a los que son salvos, nosotros, con la responsabilidad de decir al mundo cómo ser salvo. Así que Pedro ya obedeció y fue. Y cuando ya llegó allí, él les dice ahora cómo ser salvos. Pedro no mostró esta misma clase de obediencia cuando llegó a visitar a los creyentes en Antioquía, según Gálatas 2. No pierdes el lugar aquí en Hechos si vas a buscar, pero Gálatas 2, versículos 11 a 17 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, quiere decir la fidelidad de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ok. Pablo aquí critica a Pedro por no hacer en Antioquía lo que él hizo en Cesarea. En Cesarea él entró y comió y aún pasó la noche en la casa de Cornelio, pero ya salvo. Y ahora él hizo después peor, porque fue a Antioquía y eran creyentes y él no quiso ni comer con ellos cuando vinieron algunos de parte de Jacobo que eran muy fariseos. Hermanos, la separación se practica igual, no importa dónde uno está. Amén. Si yo estoy en Akumal como la semana pasada, tengo que practicar la separación bíblica igual en Akumal. Pero en Akumal yo pude comer con los hermanos Maya allí y gozarme de un lindo tiempo comiendo todo lo que ellos me servían. Gracias a Dios, no me sirvieron lombrices, ¿ok? Pero ellos comen cosas del mar. Yo recuerdo una vez allí en esa parte de México donde me sirvieron no muy lejos en Playa del Carmen, en la iglesia, me sirvieron langostinos, ¿verdad? Se llaman langostinos, ¿no? Sí. Sí me dice, ¿verdad? Sí. Langostinos del mar y no los habían pelado. Estaban todavía con su casco, sus ojos, todo tenían. Y mi nieta, Jazmín, lo vio y dijo, abueli, mi almuerzo me está mirando. Y yo le dije, no te preocupes, te voy a sacar los ojos, ¿ok? Saqué las cabezas, pero ella no se acostumbraba de comer así, yo tampoco, pero comimos, ¿ok? Porque es lo que nos sirvieron.
lo que eran las acciones de Pedro en Cesarea, no en Antioquía, fueron confirmadas por el Espíritu Santo. Dice en capítulo 11 otra vez de Hechos, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Las acciones no solo fueron confirmados así, sino por la profecía que fue dado por Juan el Bautista en Hechos 11, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La conclusión de esta cuestión de predicar el Evangelio aún a gente desagradable, gente en la China, gente en las pandillas aquí en Estados Unidos. Amén, hermanos. Gente que quizá los árabes que nos quieren matar, pero igual tenemos un deber de predicar el Evangelio a todo hombre. Amén, hermanos. Así que este deber es porque no podemos luchar con Dios. Dice Pedro en versículos 17 a 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No pienses que este solucionó todo el problema. Les aseguro que muchos de los que estaban allí están pensando todavía: bueno, a menos Pedro le circuncidó después. Porque esta cuestión todavía tienen que tratar otra vez. A menos les está diciendo a los gentiles que fueron salvos que tienen que guardar la ley de Moisés. Y Pedro no. Así que estas cuestiones todavía tienen que decidir. Pero por ahora, la iglesia no se dividió. Esto va a pasar después, cuando se inventa la iglesia inventista del séptimo día. ¿Ok? Diciendo que, si no vamos a guardar toda la ley, a menos los 10 mandamientos, y especialmente el guardar el día de reposo, que es Shabbat o sábado en español. Hermanos, esta división todavía estaba esperando para el futuro. Pero lo que decidieron aquí es que uno sí puede ir y predicar el evangelio en la casa de un gentil. Si esta decisión no hubiera sido hecha,
nosotros no existimos. No hubiéramos sido salvos y nuestra iglesia no existiría hoy. El libro de Hechos nos habla de muchas primeras cosas. Nos dice que por primera vez ahora, uno fue y habló con gentil. Y eran 12 gentiles en la casa de Cornelio, según capítulo 10, que fueron salvos. 12 que fueron bautizados. 7 judíos que fueron allí como testigos, y Dios aseguró que fueran 7 judíos que son fariseos también, para defender esta acción ante los otros fariseos en la iglesia en Jerusalén. Nosotros miramos estas cosas. Para mí es una maravilla que Dios no había solucionado esto en capítulo 1 de Hechos. Esperó hasta capítulo 11 para aclarar bien lo que fue aún profetizado y decidido desde antes de la fundación del mundo. La esposa de Cristo tiene que incluir también a gentiles. Y hermanos, nuestra iglesia tiene que ser parte de extender así el evangelio a todo el mundo. Oremos. Padre, te agradezco hoy por las lecciones que pudimos ver aquí en el libro de Hechos. Usa este capítulo 11 en nuestros corazones. Convénzanos que ningún ángel va a decir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes cómo ser salvo. Nosotros fuimos puestos para hacer esto. Úsanos bien para hacer esto mismo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos,